amigo doctor, que trae información importante. Sí, señor, hablamos del doctor Josué, Rodríguez, quiropráctico. Dios mío, yo necesito uno urgente, doctor. Estamos ahí a la orden. Después de, ay, Dios mío. Perdón, me quedé sin voz después de tanta tensión. Ay, sí, una noche larga, ¿verdad? Una noche larga, necesito un quiropráctico. Bienvenido. ¿Qué es degeneración espinal y cuál es la causa? Y si es posible detectarla, ¿es posible? Detenerla y detectarla. Pues sí, siempre me gusta traer ese punto porque obviamente muchas personas que me están escuchando que han tenido problemas de columna, la mayoría lo más seguro lo han dicho que tienen artritis, tienen espuelones, tienen discos que están finitos. Y eso se llama degeneración espinal. Eso es que se está deteriorando tu espalda, como las caries en los dientes. Y lamentablemente, la mayoría de esos pacientes que le han dicho ese problema, lo que le han dicho es que no hay solución, ¿verdad? Que tienes que, pues, bregar con eso hasta que se ponga tan malo que te tengan que operar. Y esto, para eso es que estamos aquí realmente, para dar esa esperanza de que esas degeneraciones espinales vienen por falta de movilidad de ciertas vértebras. Y en la oficina no tan solo lo evaluamos y lo detectamos, pero hacemos un plan de detener degeneración espinal en nuestros pacientes para evitar las cirugías de columna que lamentablemente tienen un éxito, ¿verdad?, de un 50%. Así que si podemos buscar la causa y detenerlo antes, mucho mejor. Y eso es lo que hacemos en la oficina. Oye, eso son excelentes noticias porque hay personas entonces que se someten a cirugías a veces innecesarias porque esto se puede detener. Así mismito. Wow, qué bueno. Y con relación al espasmo y estas cosas del carpal tunnel, que es adormecimiento de las manos con debilidad y dolor, ¿podrían ser diagnosticadas también? Exacto, diagnosticadas muchas veces incorrectamente. Yo desde que llevo ya 16 años ejerciendo y cuando fui joven colega, yo me acuerdo de los primeros casos que vi que le habían ya operado las manos por el túnel carpal y el adormecimiento regresó después de la operación. Y esa paciente, solamente trabajando con la raíz del nervio, que es en el cuello, se le fue el adormecimiento. Así que esa palabra espasmo, si te pones a ver, a todo el mundo le dicen padecen de espasmo. Sí. Es un diagnóstico, yo siempre digo, un poquito flojo, porque hasta un niño te puede tocar y decir, mira, ese músculo está duro, pues eso es un espasmo. La pregunta detrás de todo eso es por qué está el espasmo ahí. Y el músculo reacciona a los nervios, reacciona a la posición de las vértebras, a tu postura, y todo eso son las cosas que trabajamos en la oficina, y reconociendo que el que nos cura y nos sana es el sistema nervioso, ¿verdad? Tus nervios que salen de la espalda van a los órganos, van a los brazos, a las piernas, y son los que controlan toda circulación, fuerza, potencia. Por ende, si no has chequeado bien la raíz del cuello, especialmente en la base de los hombros, si tienes presión ahí, eso puede ser la causa detrás del túnel carpal y puede evitar obviamente operaciones o medicación innecesaria, haciéndole daño al hígado, riñón, estómago, cuando se puede el cuerpo curar solo. Ojo con esos diagnósticos incorrectamente, mi gente. Usted vaya al lugar correcto, ya mismito le vamos a estar dando el número. Doctor, los problemas de la columna, por ejemplo, pueden ser causados por ansiedad, ese tipo de cosas, insomnio, por ejemplo. Exacto. Eventualmente, cuando tienes estos problemas crónicos, ¿verdad? La palabra crónica es que lleva mucho tiempo. Sí. Uno, no tan solo el dolor mismo te impide dormir correctamente porque estás moviéndote, ¿verdad? Como digo, bailando toda la noche, cada 2 horas te levantas. Eso interrumpe tu sueño profundo y por ende tu cuerpo no va a regenerar correctamente. Ahora, secundario es que los nervios de la columna, y yo tengo pacientes, yo tengo un frasco en la oficina de cristal donde los pacientes dejan sus medicamentos cuando ya no son necesarios. Y uno de los más que tenemos ahí son pastillas de dormir y pastillas de ansiedad. Cuando estamos en tensión del sistema nervioso y la columna está tensa y pinchando la médula espinal, eso produce estrés en tu cuerpo. Y esas hormonas que se producen son hormonas de estrés, ¿verdad? De no dormir, de ansiedad. Y por eso es un efecto grande que si ves que no estás durmiendo correctamente, sea por el malestar o sea porque el cuerpo no cae en esos ciclos de sueño, vale la pena de nuevo. Si ya estás cansado de la medicación, estás cansado de hacer las mismas cosas, ya has ido a muchos especialistas y como que no hay esperanza, verifica bien esa columna, a ver si tiene que ver con eso. Y como te digo, tenemos, gracias a Dios, cientos y miles de pacientes, especialmente en la parte de ansiedad y sueño, que han podido ver efectos bien positivos ahí. Doctor, agradecemos tan excelente información, pero antes de irse, dígame la oferta de evaluación. Exacto. Y el número a llamar. Pues todo paciente, obviamente, que ¿verdad?, le llame la atención a estos temas. La evaluación tiene un costo, ¿verdad?, usualmente con placas y todo, dependiendo de lo que necesite el paciente, de $200. Vamos a estar dándola por $40. Tienes que llamar en las próximas 24 horas, es un sistema automatizado. Tú llamas, después que tu número esté registrado, mi equipo de trabajo te llamará en la tarde para coordinar tu cita. Es 787-946-0011, 787-946-0011, ya saben, de $200 a $40 la evaluación, incluyendo todo, radiografías. Cogemos la mayoría de los planes médicos, que obviamente sí, ¿verdad? Eso te puede ayudar para el tratamiento, pero la visita inicial te sale hasta más económica
con esta oferta que hasta con planes médicos. Así que puedes llamar, aprovechar esa cita, 787-946-0011. Y como les dije, si ya tienen espuelones, tienen deterioro, están medicados, tienen que reconocer que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse, pero tienes que ir a la causa en vez de manejar los síntomas. Si tú manejas tu enfermedad, vas a estar siempre enfermo. Si corriges la causa, hay que corregirlo una vez y eso es todo. Así que 787-946-0011. Espero, ¿verdad?, que tomen esa acción, aprovechen. Nosotros, si no los podemos ayudar, se los vamos a dejar saber. Eso es bien importante. Pero el primer paso es evaluarte y algo económico para saber si te podemos ayudar y al fin liberarte y devolverte esa vida que tanto mereces. Muchas gracias, doctor. Y ustedes a llamar. Hay alternativas, mi gente. Adelante. Gracias,